Bienvenidos a este primer video de la serie Urgencias que debes reconocer en una radiografía de tórax. Y hoy vamos a empezar con un clásico de siempre, el neumotórax. Y empezamos por definir qué es un neumotórax. Y un neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural, la cual eleva la presión intrapleural y provoca el colapso pulmonar. La pleura parietal se queda en la pared torácica, pero la pleura visceral se retrae hacia el ilio junto con el pulmón afectado. El neumotórax se clasifica en dos grandes grupos: neumotórax espontáneo y el neumotórax adquirido. A su vez, el neumotórax espontáneo se subdivide en primario y secundario. El neumotórax espontáneo primario se caracteriza por presentarse en pacientes que no tienen antecedentes de enfermedad pulmonar. Usualmente se presenta en pacientes jóvenes, delgados, altos y además fumadores. Por su parte, el neumotórax espontáneo secundario se diferencia porque ya hay una enfermedad de base que la antecede. Por ejemplo, el EPOC o una fibrosis quística a nivel pulmonar, además de infecciones asociadas. El neumotórax adquirido puede ser iatrogénico o traumático. Cuando hablamos de neumotórax iatrogénico, se refiere que son el efecto no deseado de un procedimiento invasivo que se le realizó al paciente intrahospitalariamente, como por ejemplo después de una biopsia o la colocación de un catéter central, usualmente los catéteres subclavios. Pueden ser traumáticos debido de pronto, por ejemplo, a un accidente de tránsito o debido a un arma penetrante, como por ejemplo una puñalada en el pulmón. En el neumotórax debemos visualizar siempre un signo clave y es la línea pleural visceral, que se ve como una línea fina que marca el borde del pulmón que está colapsado. Más allá de esa línea no hay marcas pulmonares o hay ausencia de vasos pulmonares, por lo que esa zona se ve mucho más radiolúcida de lo normal. Eso significa que hay exceso de aire y por lo tanto estamos hablando de un neumotórax. La línea suele ser curva y paralela a la pared torácica. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos signos principales, debemos tener presente unas situaciones especiales. Por ejemplo, un paciente que se encuentra en decúbito supino. En estos pacientes, el aire se eleva a la parte anterior del tórax e inferior. Y aquí aparece un signo radiológico muy famoso que es el signo del surco profundo o el signo del seno profundo, que muestra el ángulo costofrénico anormalmente profundo, más brillante y radiolúcido de lo normal. Cuando aparece un neumotórax a tensión, estamos hablando de una urgencia vital. Radiológicamente se presenta desplazamiento del mediastino hacia el pulmón contralateral, aplanamiento o inversión del diafragma e incremento de la presión intratorácica que compromete el retorno venoso.
Grábate algo siempre. El corazón y la tráquea nunca se desplazan hacia el origen del neumotórax. Siempre se desplazan o se alejan del neumotórax. Esta importancia clínica radica en que el neumotórax se convierte en una emergencia porque puede comprometer la ventilación y la circulación del paciente. Una situación especial y poco frecuente es el neumotórax apical, la cual se puede observar en proyecciones lordóticas para poder visualizar la línea pleural que está desplazada en los ápices. Es muy importante definir un neumotórax de un no neumotórax o un neumotórax falso. Y en ello se pueden cometer varios errores, que los vamos a mencionar a continuación. Uno de los errores es la ausencia de marcas pulmonares. No todo pulmón sin marcas pulmonares es un neumotórax. Puede ser una enfermedad bullosa, puede ser un enfisema, pueden haber quistes o una embolia pulmonar. El otro error es el pliegue cutáneo. El pliegue cutáneo puede simular la línea pleural, pero a diferencia de la línea pleural, este pliegue produce una banda de densidad que es gruesa, a diferencia que la línea fina que produce la pleura en un neumotórax. Usualmente es típica de pacientes que están recostados sobre el detector o pacientes que se les realizan radiografías con portátil. El error de la escápula. El borde de la escápula puede confundirse con la línea pleural. Si no hay una adecuada rotación del hombro, se debe verificar y trazar el contorno completo del hueso escapular y descartar esta patología. Nunca diagnostiques un neumotórax sin estar seguro de que viste la línea pleural. El papel de la tomografía computarizada es vital debido a que detectan neumotórax que son muy pequeños, además de caracterizar ciertas patologías. Por ejemplo, diferencia un neumotórax de una bula apical o de enfisema intersticial. Hablemos un poco del manejo. Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, CEPAR, recomienda la regla de los 2 centímetros. Si la distancia entre el borde pulmonar y la pared torácica en el ápex es menor a 2 centímetros, recomienda solamente observación. Pero si esa distancia supera los 2 centímetros, suele requerirse drenaje. Además de eso, valora mucho la estabilidad clínica del paciente y es el factor más importante para definir el tratamiento, por encima incluso del tamaño radiológico del neumotórax. Y expone la aspiración simple como un método eficaz y que puede ser ambulatorio para el primer episodio de neumotórax espontáneos con pacientes que no tienen compromiso de inestabilidad clínica. Recordemos que el tecnólogo no hace el diagnóstico, sin embargo somos los primeros en observar las imágenes. Y en un neumotórax eso puede salvar una vida. Comparte esta información y suscríbete a este canal para aprender radiología práctica, clínica y aplicada. Y ahora dime en los comentarios qué otras patologías pueden ser una urgencia para el paciente y que debemos identificar en una radiografía de tórax. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.